Cuando estaba a punto de bajar, sonó mi teléfono. Inmediatamente reconocí el número como del trabajo. Estuve a punto de contestar, pero me lo pensé mejor. Nunca me habían llamado del trabajo con buenas noticias, y la verdad, yo no estaba de humor para malas noticias. Yo era médico en un manicomio. Mi paciente destruyó mi mundo. Esta historia debe de ser contada. Los que han sufrido deben entender por qué. No es tan simple como algunos lo han hecho parecer. Por eso necesita venir la persona más responsable. Yo. Comenzó cuando menos lo esperaba. Pero ¿no parece que las cosas siempre suceden así? Se lo digo, doctor. La gente no lo entiende, dijo Frederick mientras se balanceaba en la silla. ¿Qué es exactamente lo que no entienden? Le dije, tratando de parecer más relajado de lo que me sentía. Simplemente hay algo que se apodera de ti. No puedes pararlo. ¿Control de impulsos? ¿Qué significa eso? Frederick dijo, luchando contra su camisa de fuerza, tratando de ponerse cómodo. Significa que cuando quieres hacer algo, te esfuerzas por no hacerlo. Significa que intentas controlar o reprimir el impulso de hacer las cosas que sabes que son malas. Frederick se quedó con la boca abierta. Entrecerró los ojos confundido. ¿Por qué querría hacer eso? Reprimí el impulso de suspirar. Porque eso es lo que hace la gente, le dije. Piensan en hacer cosas malas, pero luego se controlan y no las hacen, porque esas cosas están mal y podrían hacer daño a otras personas. ¿Hacer daño a la gente está mal? Dijo. Sí, Frederick, hacer daño a la gente está mal. Sacudió la cabeza, como si tratara de espantar una mosca que le molestaba. ¿Por qué? ¿Por qué está mal hacerle daño a la gente? No, ¿por qué me lo dices? No lo entiendo. ¿Estás diciendo que soy malo? Dijo, intentando levantarse de la silla. ¿Estás diciendo que no necesitaba hacer daño a esas personas? ¿Que soy mala persona? Me levanté de la silla y empecé a retroceder hacia la pesada puerta de metal. ¡No soy malo!, me gritó. ¡Tú eres el malo! Llamé a la puerta y el celador la abrió mientras Frederick se ponía de pie. Me deslicé por la puerta mientras se cerraba de golpe por el impacto de su cuerpo contra ella. ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo!, gritaba. La saliva salió volando de su boca y aterrizó en la pequeña ventana de observación con rejillas metálicas incrustadas. Hey, ¿está bien, doctor?, dijo el celador, sobresaltándome. Sí, estoy bien. Gracias. Me di la vuelta y caminé por el pasillo blanco, esperando que el celador no notara la rapidez de mis pasos. Ignoré el sonido de Frederick golpeando la puerta. Ignoré todos los sonidos que oía. Solo quería escapar. Fue un largo camino hasta mi despacho a través de muchas puertas de seguridad. En cada una de ellas, la enfermera me hacía pasar y me dirigía una mirada de reconocimiento que solía ser una sonrisa. Supongo que este lugar acaba afectando a todo mundo. Bueno, por fin llegué a mi despacho. Cerré la puerta con llave y me desplomé en la silla. Exhalé un suspiro de alivio al encontrarme relativamente a salvo. Me giré y miré por las ventanas hacia las hermosas flores que florecían en los árboles del patio. Levanté la vista hacia el árbol que se extendía sobre el cielo. Recuerdo cuando los plantaron. Me volví hacia mi centro, mi medio de consuelo, lo único que me importaba en este mundo cruel e injusto. Tomé la foto de mi encantadora esposa y sonreí. Ella era la que me había mantenido cuerdo todos estos años. Ella fue quien me hizo ver lo mejor de la gente, o al menos lo intentaba. A veces no había nada bueno que ver, sobre todo en mis pacientes. Se necesita un tipo especial de médico para atender las necesidades mentales de aquellos que han hecho cosas tan atroces que ni siquiera se molestan en enviarlos a la cárcel. Y bueno, me los envían a mí. Digamos que soy como un basurero para la escoria de la sociedad. Los tiran al manicomio y se olvidan de ellos. Besé la foto de mi mujer y la volví a dejar sobre el escritorio desnudo. Luego encendí el ordenador y añadí las notas de la sesión de hoy. Nunca se ha recomendado la puesta en libertad.
Una vez que los pacientes venían aquí, la única forma que salieran era en una bolsa para cadáveres. No se les curaba, digamos que solo se les intentaba hacer dóciles hasta que se marchaban. Había experimentos. Esa era una gran parte de cómo nos financiábamos. Las empresas pagaban para que se hiciera ciertas pruebas. A algunos los llamarían tortura, pero nosotros los llamábamos investigación. Terminé de teclear mis notas y me recosté en el asiento. Los diplomas y los títulos se miraban desde sus perchas en las paredes desnudas, burlándose de mí. Me preguntaban por qué no me había conseguido un trabajo mejor. Y bueno, como de costumbre, no tenía la respuesta. De repente, mi despacho se sintió sofocado. Cerré el ordenador y me fui. Conduciendo por la autopista atestada, solo podía pensar en derrumbarme en el sofá junto a mi adorada Elizabeth. No contarle mi día hasta que me lo sacara a rastras, y luego escucharla animarme a ayudar a los que se han quedado a mi cargo, porque soy la única esperanza que tienen. El tráfico estaba a reventar, y no ayudaba mucho a mi opinión general sobre la humanidad, especialmente cuando un coche que se desvía de un carril a otro casi me choca. Siguió adelante de mí, casi golpeando otros coches. El conductor y el pasajero parecían tener un desacuerdo sobre cómo conducir el coche y parecía que estaban a punto de llegar a las manos. Afortunadamente, pronto se perdieron de vista y fueron problema de otro. Durante los siguientes kilómetros, seguí observando el arcén de la carretera, esperando ver el coche infractor sentado en una cuneta. Sin embargo, me sorprendieron. Debían de haberse desviado para ir a aterrorizar algunas calles del barrio con su conducción temeraria. Y bueno, venía cantando para mis adentros. No quería que me obligaran a escuchar la basura que sonaba en la radio. Cuando estaba a punto de bajar, sonó mi teléfono. Inmediatamente reconocí el número como del trabajo. Estuve a punto de contestar, pero me lo pensé mejor. Nunca me habían llamado del trabajo con buenas noticias, y la verdad, yo no estaba de humor para malas noticias. Canté un poquito más alto, intentando ahogar el sonido del timbre antes de que por fin cesara. Cuanto más me acercaba a casa, menos pensaba en el trabajo y más en Elizabeth. Hasta que giré a la salida, casi me había olvidado por completo del trabajo. Tal vez me tomaría la mañana libre y saldría a hacer algo con mi mujer. Hacía tiempo que no salíamos. Hacía un buen tiempo y sé que a ella le encantaría pasear junto al lago. Mis pensamientos se interrumpieron cuando giré por el camino de la entrada y vi un coche delante de la casa. No estaba en la entrada, sino en un ángulo a medio camino del jardín delantero. Aparqué el coche y salí lentamente. Algo me llamó la atención de aquel coche, pero no sabía qué. Me acerqué al lado del conductor que hablaba con la persona que seguía sentada al volante. Disculpe. Dije quejándome unos pasos atrás de la puerta del conductor. No me contestó. Disculpe. Dije un poco más alto. Seguía sin contestar. Golpeé la ventanilla y me ignoró. Abrí su puerta. Oye, a ver. Le dije. Pero era yo quien miraba. El hombre cayó del coche golpeándose contra la hierba. El interior del coche estaba cubierto de sangre. Miré hacia abajo y la garganta del hombre había sido cortada. Dios mío, dije saltando hacia atrás. Miré a ver si el hombre respiraba, pero la forma en que su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural contra mi patio me dijo todo lo que necesitaba saber. Miré a través del coche, pero no vi al pasajero. Fue entonces cuando mis ojos se desviaron hacia la puerta principal. Estaba abierta. Atravesé los arbustos y subí al porche, caminando aturdido. Aún no había asimilado lo surrealista del momento. Iba a entrar para ver cómo estaba mi mujer y asegurarme de que todo estaba bien. No me pareció nada más que eso. Se ha dejado la puerta abierta, eso es todo. Mi mente seguía tratando de decirme eso. Quería creerlo desesperadamente. A pesar de que ella nunca había sido tan descuidada durante todo el tiempo que habíamos estado casados. Había dejado de lado toda la razón y sentido común en favor de la pura negación. Todo iba a salir bien. Con Elizabeth, todo siempre iba bien. Era capaz de iluminar literalmente una habitación con su positividad. Era la mejor persona que he conocido. No tengo ni idea cómo tuve la oportunidad de conocerla y mucho menos de ser su marido. Entré flotando por la puerta principal en mi nube de negación y busqué a mi mujer. No tardé mucho en encontrarla. Había una pared del salón que ella redecoraba constantemente.
Siempre decía que parecía desnuda y vacía, hiciera lo que hiciera. Estaba colgada en esa pared, desnuda, con su hermoso cuerpo profanado por cortes y rasgaduras. Le habían cortado la garganta y aún emanaba sangre de ella. Corrí hacia ella, intenté derribarla, grité su nombre. Y entonces me tocó a mí gritar. Miré hacia abajo y vi una hoja de cuchillo que sobresalía de mi abdomen. Era parte del juego de cubiertos que le había regalado Elizabeth hacía 3 navidades. Gritaba de dolor mientras me giraba lentamente para mirar a mi atacante. «¿Qué pasa, Doc?», dijo Frederick con una sonrisa maníaca. La conmoción había hecho un agujero en mi raciocinio. Lo vi ahí, de pie, pero no podía aceptarlo, como tampoco podía aceptar que mi esposa estuviera colgada como un cuadro macabro en la pared de nuestro salón. Mis ojos intentaron enfocar su rostro para que lo reconociera como una amenaza. «¿Qué tal le funciona este control de impulsos, Doc?». Me arrancó el cuchillo de la espalda. El dolor, junto con su arrogancia, me despertó de mi estupor inducido por el shock. «¿Ahora lo entiendes?», dijo, mientras me clavaba el cuchillo en el vientre. Lo entendí. Comprendí en ese momento que ya estaba tan muerto como mi mujer. Supe que ese pedazo de basura humana se había llevado algo hermoso de este mundo. Sabía que tenía que hacer algo al respecto antes de que no hubiera nada que pudiera hacer. Antes de que mi cuerpo sucumbiera en las heridas y yo fuera incapaz. Le agarré por el cuello. Intentó reírse, pero mi agarre estaba alimentado por la desesperación. Intentó liberarse, pero no pudo. Empezó a apuñalarme una y otra vez. Me negué a soltarle. Lo llevé por el cuello hasta la encimera de la cocina y empecé a golpearle la cabeza contra el mármol. Fui recompensado con manchas de su sangre. Sabía que al menos lo había hecho sangrar, y eso me hizo sonreír. Sus ojos se volvieron de par en par, mientras mi sonrisa se volvía maníaca. Le golpeé repetidamente, aplastándolo contra el fregadero, rompiendo el grifo y haciendo que el agua salpicara el aire. Sus párpados se agitaron mientras perdía el agarre del cuchillo. Estaba a punto de desaparecer. Me lo llevaría conmigo, y ese sería mi regalo de despedida al mundo. Eliminar algo tan maligno. De repente, mi cuerpo no obedecía órdenes. Mi agarre se aflojó. Intenté apretarlo, pero había perdido todo el control. Miré hacia abajo y estaba de pie en un charco de mi propia sangre. Abrió los ojos y tosió. No. Pensé, no puede quedar vivo, no puede ganar, ya lo tenía. Se levantó mientras yo me hundía en el suelo. «Parece que tal vez sí lo entienda, Doc», dijo desde lo que parecían kilómetros de distancia. «Lástima que no estará aquí para discutirlo. Podríamos tener una sesión y evaluar cómo te hace sentir». Su pie bajó sobre mi columna vertebral. Sentí un crujido. Empezó a darme patadas en el costado repetidamente, salpicándome de agua y sangre mientras sentía cómo se me rompían las costillas. Luché con todo lo que tenía. Mi cuerpo ni se inmutó. «No», grité. «No puede acabar así». Oí un chisporroteo y luego se hizo la oscuridad. Podía sentir movimiento. ¿No estaba muerto? ¿Esto fue lo que pasó después? Todavía estaba oscuro. ¿Hola? Intenté decir. Nada. Solo la sensación de movimiento. ¿Estoy en una bolsa de cadáveres? ¿Voy camino de la morgue o de la tumba? Por favor, no dejen que me entierren vivo. Pero no estoy vivo, ¿verdad? No siento ningún dolor. Eso es bueno, pero no es una buena señal. Lo último que recuerdo es mucho dolor. De repente, hay una luz y mi movimiento se detiene. Levanto la vista del suelo de una casa que no reconozco. ¿Dónde diablos estoy? Estoy en el suelo, junto a una pared, mirando hacia una toma de corriente. Nada de lo que me rodea me resulta familiar. Intento ponerme de pie, pero me resulta extraño. No es difícil y sigo sin sentir dolor, pero tengo una sensación extraña. Como si mi cuerpo estuviera volviendo a aprender cosas. Como cuando era pequeño. Me tambaleo de un lado a otro al levantarme, pero al final me pongo de pie. Mis primeros pasos son vacilantes, pero después voy ganando confianza cada zancada. Aparte del extraño entorno, tengo una sensación como de hormigas arrastrándose sobre mí. Paso por delante de un cuarto de baño y echo un vistazo al interior.
El reflejo del espejo me atrae. Me acerco lentamente y veo algo único y aterrador. Parece como si alguien hubiera dibujado el contorno de una forma humana con un rayo. La electricidad brilla y se pilla mientras recorre la forma vacía del ser. Me pregunto si me hará daño. No estoy seguro de si quiero poner a prueba los límites de mi recién descubierta falta del dolor, así que me acerco vacilante a la criatura. Al mismo tiempo, ella se acerca a mí. Esta curiosidad mutua me hipnotiza. Mi mano está a punto de tocar el pulso eléctrico con la forma de su mano. Tiemblo de anticipación y miedo cuando nos tocamos. Sorprendentemente, no siento dolor. No siento nada, salvo una superficie dura. Muevo la mano hacia adelante y hacia atrás. La criatura hace lo mismo. Hago movimientos más rápidos y ella también. Finalmente, frustrado, alargo la mano y golpeo a la criatura. Mi mano golpea la superficie dura y se hace añicos. Ahora hay varias criaturas mirándome. Doy un paso atrás y me doy cuenta de algo horrible. Yo soy esa criatura. Un mes después. Y la policía no ha sido capaz de encontrar ninguna pista creíble sobre la cadena brutales de asesinatos que comenzó poco después de que el paciente se escapara del hospital psiquiátrico el mes pasado, dijo el presentador desde detrás de su mesa. Están pidiendo a la gente que llame si conoce el paradero de Frederick Woodson, ahora conocido como el Magnate. En otras noticias, la compañía eléctrica Larsan ha emitido un comunicado diciendo que las recientes subidas de tensión no son motivo de alarma. Estas sobretensiones parecen ser aleatorias en los hogares de la gente y en ciertos negocios. Un portavoz del LEC ha declarado que no parece haber un patrón sobre las tensiones y que hasta ahora nadie ha informado que hayan causado daños. LEC está arrastrando el problema y debería tenerlo bajo control pronto. El presentador se removió en su asiento y se volvió hacia la otra cámara. Y en una nota más ligera, a unos meses de Halloween, parece que los informes sobre fantasmas van en aumento, dijo, luciendo una media sonrisa. Varios residentes de la zona han informado que lo que le denominan una figura fantasmal perfilada por la luz les visita. Los informes varían en cuanto a la duración y el lugar de la visita, pero parecen tener algunas cosas en común. Las visitas suelen ser breves. De hecho, la mayoría de la gente dice que la figura desaparece al parpadear. Nadie ha informado de que el fantasma haya hecho daño alguno, y parece que cualquiera que esté cerca siente un hormigueo y se le ponen los pelos de punta. Quizá debería recibir una visita en lugar de mi próxima cita a la peluquería, dijo riendo la atractiva presentadora. Prográmeme una visita a mí también, dijo sonriendo el presentador masculino. Y esas son nuestras noticias del día de hoy. Que tenga usted muy buenas noches. Jimmy cambió de canal. Dame un respiro, le dijo al televisor. ¿Fantasmas? ¿A qué están jugando? Esto es un plan de marketing para vender mierda de Halloween. Como aquel truco que hicieron hace algunos años con los payasos rondando por los colegios para promocionar aquella estúpida película. Apagó el televisor y se dio la vuelta en la cama. Su respiración no tardó en calmarse, pero antes de que el sueño se apoderara de él, notó un resplandor en el pasillo. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida cuando llegó a la cama. Vivir solo tenía sus ventajas. Si oía a alguien en su apartamento, sabía que no debía estar ahí. Se acercó lentamente a la mesilla de noche y sacó su pistola. Observó cómo se movía el resplandor. Parecía que alguien miraba a su alrededor. ¿Pero qué buscaba? Digo, en realidad no tenía nada aparte del televisor, el teléfono y los videojuegos. Si alguien los quería, estaría en un mundo de dolor. Había tenido suerte de conseguir este departamento. Si era sincero consigo mismo, costaba más de lo que podía permitirse. Pero cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó. Lástima que la apertura se produjera porque la persona que vivía ahí antes era una de las víctimas del manipulador. Probablemente por eso pudo alquilar el lugar tan rápidamente y bajar el precio hasta casi poder permitírselo. Tal vez el resplandor era una de las personas de la calle que eran lo suficientemente estúpidos como para ver si había alguien en el departamento vacío para reclamar. Eso no iba a volar tampoco. Jimmy se había metido en ese departamento para alejarse de la sucia ratonera en la que solía vivir al otro lado de la ciudad. Y de ninguna manera dejaría que un vagabundo entrara ahí y se llevara todo lo que era suyo. El resplandor se acercó sigilosamente. Podía sentir cómo se erizaba los vellos de los brazos. También había un sonido. No era fuerte. Casi se sentía más de lo que se oía. Un crepitar suave, como la electricidad cuando chispea. La entrada sensorial era casi demasiado para Jimmy.
Apuntó el arma en la dirección al resplandor y vio que el cañón temblaba. Su determinación, que podía hacer frente a cualquiera mientras tuviera su arma, empezaba a desvanecerse. El resplandor se hizo tan brillante que finalmente tomó forma. Los ojos de Jimmy se abrieron de par en par. Tenía la forma de una persona tal como habían dicho las noticias. Parecía mirar alrededor de la habitación y luego posó su mirada en la cama. Jimmy empezó a sudar cuando se acercó y le miró fijamente a los ojos. Era de lo más extraño, mirar fijamente lo que deberían de ser ojos, pero no había nada. Los destellos de los minirrayos formaban figuras que parecían casi humanas, pero solo eran un contorno. No había nada dentro de lo que debería de ser un cuerpo. Sacó la pistola temblorosa debajo de la manta y apuntó a la figura resplandeciente. La figura notó la presencia del arma y siguió avanzando. «¡Hey! ¡Detente!», dijo Jimmy. Te lo advierto». La figura hizo caso omiso a la advertencia. Jimmy apretó el gatillo, provocando un disparo ensordecedor que atravesó la cara de la figura. Actuó como si nada hubiera pasado y siguió avanzando. El zumbido en los oídos de Jimmy hizo que todos los sonidos parecieran amortiguados. La figura se detuvo a 5 centímetros de la cara de Jimmy. Magnate, Dijo, sonando menos como una voz y más como una transmisión a través de una vieja radio estática. No, yo no soy el magnate, dijo. La persona que vivía aquí fue asesinada por él. Pareció reflexionar un momento. encontrar al magnate. No sé dónde encontrarlo. Se acercó unos centímetros. Mientras los destellos de electricidad se acercaban, lamió con hambre la cara de Jimmy. Encuéntralo. Vale, lo encontraré, dijo Jimmy, sintiendo el calor de la electricidad. La figura pareció considerarlo por un momento y luego retrocedió. Se dirigió hacia la pared del dormitorio. Luego, como si alguien hubiera encendido una aspiradora, fue succionada por la toma de corriente y desapareció. Jimmy se tumbó en la cama, respirando con dificultad. Sus ojos recorrieron la habitación de izquierda a derecha, pero la única evidencia de la figura que quedaba era el agujero de la bala de la pared en el dormitorio. Los viajes a través de los conductos eléctricos se habían vuelto más fáciles. Todavía había veces que salía por algún sitio que no era mi intención. Por lo general, era capaz de recuperarme rápidamente y llegar a donde quería ir. Pero, ¿a dónde quería ir? Al principio, deambulaba perdido en la nueva forma en la que me encontraba atrapado. No fue hasta que oí un reportaje sobre el asesino que le llamaban el magnate que conseguí mi propósito. Por supuesto, Frederick iba a seguir matando. Por supuesto, no iban a poder atraparlo. Había estado dentro y lejos de sus víctimas antes y no le gustaba. No poder torturar y matar inocentes era como si una persona normal no pudiera respirar. Digo, no es que yo supiera mucho sobre la normalidad o la respiración. Supongo que, en cierto modo, debería de agradecérselo. Ya estuve pensando en ello durante mucho tiempo y lo único que tiene sentido es que, cuando nos peleamos, el agua y la sangre en la que estaba metido salpicaron el enchufe. Y en lugar de matarme, se unió a mí, haciéndome capaz de convertirme en la corriente eléctrica, para montarlo como una ola donde yo quería estar. Me volví más rápido que cualquier persona, y sin embargo, ya no era una persona. No tengo idea de cómo retuve mi conciencia, y mucho menos mi memoria, pero, de alguna manera, lo justifico con el viejo adagio. Pienso y luego existo. Mi vida se ha convertido en una interminable búsqueda de la persona que me destruyó, la persona que debo de destruir. Ni siquiera sé qué haré cuando lo encuentre, pero lo encontraré, lo detendré. Esta vez no fallaré. Acabaré con él como debí de hacerlo antes. Se lo debo a la gente que torturaron y mataron desde mi fracaso. Sobre todo, se lo debo a mi esposa. Sé que ella no probaría mi sed de sangre. Ella diría que debe de haber alguna otra opción. Pero si pudiera ver su cadáver colgando desnudo de la pared de nuestro salón, creo que cambiaría de opinión. Mis pensamientos se interrumpen cuando llego a mi próximo destino, la casa de otra víctima. No sé qué voy a encontrar que no haya encontrado la policía, pero tengo que intentarlo. Quizá pueda captar su olor de algún modo.
Un plan casi condenado al fracaso, ya que he perdido el sentido del olfato durante la transformación. Sin embargo, me sorprende que aún pueda ver y oír. Supongo que las ondas de luz y sonido se cruzan con mi cuerpo eléctrico y éste las percibe. No lo cuestiono, he aprendido a dejarme llevar. Lo bueno es que no tengo que preocuparme por comer, beber o ir al baño. Supongo que todo tiene su lado positivo. Elizabeth estaría orgullosa de mí. Llego a la habitación donde acabaron con la víctima. Miro a mi alrededor y aún hay sangre por todas partes, junto con marcas de pruebas donde tomaron fotos. La cantidad de sangre me dice que se tomó su tiempo. Profanó a esta chica en su propia habitación. Sus padres deben de estar afuera, porque es imposible que no oyeran el forcejeo. Había libros en el suelo, una silla volcada y sangre por todas partes. La habitación era un desastre. Parecía que ella se había peleado con él. Ojalá yo hubiera tenido éxito donde yo fracasé. Pero entonces desearía no haber fallado y que esta chica siguiera con vida. No había nada que pudiera hacer yo ahora, excepto encontrarlo y acabar con él. Encontrarlo estaba resultando más difícil de lo que pensaba. Tenía acceso ilimitado a cualquier lugar con electricidad, pero no podía usar un ordenador ni un GPS. Estaba limitado al transporte solo a través de la electricidad. Aunque eso me convertía en un ser vivo más rápido. Y digo ser porque no creo que me califiquen ya como un humano. Pero estaba limitado a viajar a un lugar y luego tratar de averiguar dónde estaba y si él estaba ahí. Si supiera que le estaba buscando, lo único que tendría que hacer es vivir el resto de sus días en una cabaña en el bosque sin electricidad. Nunca sería capaz de llegar a él. Creo que dos cosas jugaron a mi favor con esa teoría. Primero, no creo que sea tan inteligente. Y segundo, no creo que sepa que lo estoy buscando. Creo que sobrevivir a nuestra pelea solo le dio más poder para matar. Cuando alguien se siente invencible, está obligado a cometer un error. Un oficial entró en la habitación y me agaché de nuevo a un tomacorriente. Pude aguantar donde estaba y observar desde adentro del enchufe sin que me transportara a otro lugar. El agente parecía sobresaltado y miraba fijamente el vacío que yo acababa de desalojar. Parecía como si no estuviera seguro de confiar en lo que sus ojos habían visto en el instante anterior a mi desaparición. Se acercó lentamente a la esquina y se agachó para mirar dentro del enchufe. Por un momento me pregunté si podría verme y qué vería exactamente. Pero entonces su radio emitió un graznido llamándolo otra escena. Cuando oí la voz del radio decir la dirección y que podían tener al asesino acorralado, no perdí el tiempo. Pasaron unos 15 segundos hasta que llegué al otro lado de la ciudad, a la dirección que había oído. Había muchos gritos y llantos. Salí del enchufe y vi sangre en el suelo junto a un cuerpo que no se movía. Había una chica golpeada por un hombre que me daba la espalda. Se volvió para dar otro golpe y supe que mi búsqueda había terminado. Mi psiquiatra solía decirme que necesitaba trabajar en el control de mis impulsos, dijo con calma mientras la bofeteaba. Creo que lo estoy haciendo bastante bien. Llevo aquí 10 minutos enteros y sigues viva. Salí disparado por la habitación y lo tiré al suelo. Se levantó de un salto y miró a su alrededor en busca de lo que lo había golpeado. ¿Qué demonios? Vi el miedo en sus ojos cuando me vio. Sé que Elizabeth se habría avergonzado de mí, pero yo estaba disfrutando de su ansiedad. Después de todo lo que me había hecho a mí y a tantos otros, me lo bebí como un elixir. Empezó a acercarse a la puerta. Yo estaba ahí en un santiamén. Sus ojos iban y venían entre donde yo estaba y donde estaba ahora. El pánico en sus ojos se duplicó. Quería hacerle sufrir, pero no quería cometer el mismo error que había cometido antes y dejarle escapar con vida. Le lancé algo que parecía como un rayo en mi brazo. La energía atravesó su camisa y le hizo un agujero en su hombro. Gritó de dolor y horror al ver el agujero humeante en su piel. Intentó huir, pero en un instante estaba delante de él, disparándole otro rayo que le abrazó la piel desde la cintura hasta sus vaqueros. Sus gritos de dolor y rabia solo fueron igualados por la salvaje desesperación de sus ojos. Sin saber qué hacer, optó por lo conocido: atacar a los inocentes. Agarró a la chica que se había alejado gateando de la escena. La agarró de nuevo y la sostuvo frente a él como un escudo humano. Disparé de nuevo un rayo contra la lámpara del techo que había a mi lado, que rebotó y le alcanzó de lleno en la pierna, casi cortándosela. Cayó como una tonelada de ladrillos, intentando sujetar a su rehén, pero ella luchaba por zafarse de él. Ella se soltó y él cayó al suelo.
¿Qué quieres?, me gritó. Con todo lo que llevo dentro, quise decirle quién era, lo que me había quitado y lo que estaba a punto de quitarle. Pero no quería darle esa satisfacción. Quería darle solo incertidumbre y miedo a los que aferrarse. Sentía que los segundos pasaban. Sabía que tenía que aprovechar al máximo esta oportunidad o volvería a escaparse. Y después de eso, puede que nunca lo encontrara. Le apunté con toda mi energía. Ni siquiera podía verlo. Era solo una columna humeante de piel frita. Justo entonces, la policía rompió por la puerta. ¡Libre! Empezó a decir el primer agente, pero el shock de lo que estaba viendo le robó el resto de la palabra de la boca. Se quedó con la boca abierta cuando el agente entró detrás de él. Me miró y sus grandes ojos se entrecerraron al sumar 2 y 2 y reconocerme de la última escena del crimen. No tenía motivos para temer. Ni siquiera sabía si podía hacerme daño en mi estado actual. Pero cuando ves el uniforme azul interrumpir por una puerta con una pistola apuntándote, todo pensamiento racional se vuelve unas vacaciones. Me lancé al contacto y desaparecí. Ni siquiera me importó dónde iba. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer. El monstruo estaba destruido. Algo se sentía diferente. ¿Era orgullo por haber terminado mi cruzada? ¿Fue vergüenza de saber que Elizabeth no habría querido que lo hiciera? No lo sé, pero había algo más. Era como si estuviera añadido peso a mi existencia. Supongo que se puede tener conciencia en lo que sea esto que se llame existencia. Aparecí en el lugar que tenía más sentido, irónicamente. Era mi antiguo hogar, aquel donde todo lo que amaba murió, incluyéndome a mí. Fue donde tomé esta involuntaria nueva existencia. ¿Es por eso que sentía ese peso extra? ¿Era alguna secuela catártica de mi búsqueda de venganza que por fin había terminado? Miré alrededor de los escombros carbonizados de lo que solía ser mi hogar. En mi mente no veía el cascarón quemado de lo que quedaba. Lo vi como estaba cuando nos mudamos, cuando Elizabeth y yo comenzamos a decorar, cuando el interior estaba por fin terminado y me volví hacia ella y le dije: Por ahora. Sabiendo que ella decidiría cambiarlo todo en algún momento en el futuro cuando ella estuviera aburrida, como parecen hacer todas las mujeres. Recuerdo haber recibido un brochazo en la boca en ese comentario. Sonreí recordando haberla besado en la boca recién pintada y haber acabado en el dormitorio. Al girarme hacia donde había entrado en la casa, mi sonrisa se desvaneció rápidamente. Por alguna razón, seguía conectado a la toma corriente. Esto no había ocurrido nunca. Otra curiosidad surgió cuando noté que el color de mi cuerpo eléctrico ahora estaba teñido de púrpura. Antes siempre había sido azul. La cola de lo que aún no había salido del enchufe era roja. Cuando tiré y salió el resto del camino, se fusionó conmigo y se volvió púrpura. ¿Qué demonios?, oí decir a alguien. Me di la vuelta, pero no había nadie. ¿Dónde estoy?, dijo la voz. ¡Ey! ¿Quién eres? Dije al aire. Se hizo un largo silencio. ¿Doctor?, dijo la voz. Por lo que yo sabía, no era posible que mi columna vertebral se convirtiera en hielo, puesto que ya no tenía columna vertebral, pero la sensación parecía exactamente la misma. ¿Frederick? Dije. ¿Qué ha pasado? Esta cosa eléctrica loca me atacó ahora y... espera un minuto. ¿Cómo estoy hablando contigo? Muriste hace meses. Mi asombro dio paso a la desesperación más absoluta. Mi enemigo era ahora parte de mí. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.